Bueno, muy buenas tardes. Gracias por su asistencia el día de hoy. Tenemos a este momento 15 personas y poco a poco se están uniendo más. Pero vamos a iniciar porque si no, no nos da tiempo para desarrollar la agenda que tenemos planificada para el día de hoy. Gracias a quienes podemos verles y podemos, pues al menos tener esta interacción, ¿verdad? Con ustedes de esta forma. Se les agradece de verdad y se toma muy en cuenta. ¿Qué es lo que tenemos preparado para el día de hoy? Permítanme revisar acá la agenda respectiva. A ver. Hoy día martes. Bueno, agradecerles a quienes atendieron la tarea de ayer, ¿verdad? Y la pudieron realizar. La mayoría, me alegro que siguieron las instrucciones, pues, si no al pie de la letra, pues, bastante como se esperaba. Tienen allí, ya les reporté su registro de la actividad respectiva. Recuérdense que esas tareas van a la casilla de tareas varias, ¿no? Que están ahí en el programa respectivo. Pude observar que la mayoría lo hizo completo, tal como se les pidió. Otros lo hicieron más o menos, otros a medias, y por ahí, pues más de alguien hizo el intento por hacer algo. Y la verdad es que, aunque estas actividades, y les dije desde el inicio que era bien fácil irse ganando esos puntitos, pero sí tienen que cumplir con los requisitos mínimos, pues, o sea, si yo les pido que desarrollen 6 cuestionamientos, un par eran preguntas muy directas y no les quitaba mucho tiempo, pues al menos el 70-80% deben cumplir con esas condiciones para poderle yo validar su tarea. Pero si alguien viene y solo hace, por X o Y razón, ¿verdad? Solo hace una de las 6, por ejemplo, o medio hace una de las 6, eso no es justo, pues, y yo haría mal en valerle la tarea en detrimento del resto de compañeros que sí se esforzaron y lo hicieron en forma completa. ¿Me comprenden? Entonces, esa es la dinámica de esas tareas varias que están programadas en el programa respectivo, valga la redundancia. Así que, pues ya hicimos nuestra primera tareita, ¿verdad? Y así serán el resto de tareas. Regularmente, como les indiqué desde el inicio, pues son tareas sorpresa, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo tomen muy en cuenta, ¿verdad? Generalmente, pues las instrucciones se dicen acá en el aula. Vieron que fue a mano y ustedes dirán, ay, Eli, que en estos tiempos todavía dejando tareas a mano. Yo estoy consciente de eso, ¿verdad? Pero ¿saben por qué se hace? ¿Por qué solemos hacerlo? No por complicarle la vida ni nada, sino que porque ustedes hagan el esfuerzo. Yo sé que de esa manera a muchos que no habían leído el material, y estoy seguro que es la mayoría, los obligué a que al menos para hacer esa tarea lo leyeran, ¿sí? Y se logró el objetivo, pues, con la mayoría, ¿verdad? Que comprendieran de qué hemos estado hablando, porque yo aquí citándoles el documento, los monopolios de la verdad, de tal página, y ustedes no lo habían leído, entonces como que no estábamos muy en sintonía. Entonces estoy seguro, reitero, que con esa tarea los obligué a que fueran a ese apartado y lo leyeran, ¿verdad? Un tanto obligaditos, pues, pero les va a servir, ahora ya tienen una mejor comprensión de ese tema, de cómo se maneja la verdad en los medios de comunicación y como dice ahí, ¿verdad? Muy bien citado el título, pues son monopolios prácticamente los que existen en nuestro país, ¿verdad? Nos interesa obviamente radio por la naturaleza del curso, pero también colateralmente nos interesa la televisión, los medios escritos o prensa escrita, y ven que el apartado de Guatemala, que es lo que leyeron, habla también de las empresas que se dedican a la telefonía y al internet, ¿verdad? Entonces, claro, de eso no les pregunté, ¿verdad? Pero también hablan acerca de cómo estamos en ese tema, ¿verdad? ¿Quiénes son los que ostentan esos monopolios u ostentaban cuando se hizo la investigación? Porque vale hacer la aclaración que la investigación es de hace unos años atrás, pero poco o nada ha cambiado y la situación sigue siendo parecida o la misma, ¿verdad? Perfecto, así que enhorabuena por los que cumplieron con esa actividad, ya tienen ahí su primer puntito.
No les debiera recordar, pero les voy a recordar, solo porque ahorita se me vino a mi mente, que el próximo viernes tenemos la comprobación de lectura de las estrategias de manipulación de masas del señor Chomsky, ¿sí? Eso está en el programa. Siempre vayan al programa y revisen, ¿verdad? Cómo vamos con los contenidos, cómo vamos con las tareas que se tienen que ir cumpliendo, ¿verdad? Y verán que ahí está programado. Será entonces el próximo viernes. Siempre nos reunimos acá, ¿verdad? Pues platicamos, seguramente doy algunas instrucciones previas a la comprobación y el tema central o la mayor ocupación ese día va a ser esa comprobación de lectura. Tampoco lo voy a cargar, ¿verdad? Con dar una clase y después hacerle la comprobación. No, creo que vamos bastante bien en cuanto al tiempo y podemos usar el viernes para que el tema central sea esa comprobación de lectura. El próximo lunes, de una vez les adelanto, es asueto, ¿sí? Es feriado, perdón, es feriado, ¿verdad? Ese es el único descanso que es feriado, al menos en la ciudad capital, ¿verdad? Y algunos otros municipios del país donde celebran a la Virgen de la Asunción, ¿verdad? En el caso de la ciudad capital, pues es el único día de feriado, ¿verdad? Los demás descansos son asuetos. Entonces, ese día obviamente no tenemos actividad. La retomamos el próximo martes con el par de contenidos que nos van a quedar, ¿verdad? De esa primera unidad y van a ver ustedes que en tiempo vamos a llegar porque está planificado para el 20 concluir con esa primera unidad, ¿verdad? Así estamos, perfecto. ¿Qué más tenemos en la agenda este día? Eh, ¿Cómo les fue en la comprobación? Pues ya platicamos. Ok, tenemos el tema de la mujer guatemalteca y su participación en las radios noticiosas, tal como les indiqué ayer con el tema de la transmisión de mensajes, ¿verdad? Porque igual noticias, pues vemos que es poco, pero de mensajes en idiomas mayas, este también es otro tema de los que pues yo he incluido en el curso desde hace un par de semestres, eh, porque se nos ha reiterado que seamos incluyentes, ¿verdad? En cuanto a esa temática. Así que hoy vamos a platicar acerca de la mujer guatemalteca y su participación en las radios de noticias, o ampliándolo un poquito más en el periodismo comunitario, ¿verdad? Porque si lo circunscribimos a radios de noticias, quizá nos cueste encontrar por ahí, pero digamos que en el periodismo comunitario, pues hay un par de mujeres valientes, ¿verdad?, que están haciendo o han hecho periodismo comunitario. Yo para este tema he escogido, para esta clase específicamente, a dos de ellas. Seguramente hay más, ¿verdad? A dos de ellas. Hay una tercera que es mi amiga, fue estudiante de este curso, es estudiante aún de la carrera, creo, está cerrando, creo que cerró el año pasado su licenciatura. Que probablemente la tengamos como invitada, ¿verdad? En directo, en una clase para que nos platique. Ella se llama Diana Fuentes, alguno de ustedes la ha de conocer, y está haciendo cosas interesantes, tanto en radio como en periodismo escrito digital, ¿verdad? Siempre en el ámbito del periodismo comunitario. Entre otras cosas, pues ella se ganó una pasantía en Radio Francia Internacional, estuvo por allá creo que un poquito más de un mes en Francia, y imagínense lo que aprendió, ¿verdad? Y para ganarse esa beca, esa pasantía, ella pues participó en un concurso con un reportaje de acá de Guatemala, del tema central fue pues el funcionamiento de una hidroeléctrica, ¿verdad? Y todo lo que eso conlleva en el área por el triángulo Ixil, ¿verdad? En Quiché, por ahí más o menos. Si la tenemos, si la logramos tener, ella pues nos va a contar de eso y de mucho más en cuanto a su experiencia, ¿verdad? Tanto en periodismo digital comunitario como en periodismo en radio. Pero hoy nos ocupamos de Antonia Benito, es el primer caso que vamos a analizar. Ayer les adelanté algo acerca de Antonia Benito, ¿verdad? ¿Quién es Antonia Benito? Y déjenme ubicarla por acá, vamos a ver. Yo creo que acá la tengo, ¿sí? Voy a ver si puedo presentarles este material. Denme un segundito. Vamos a ver. Vamos a ver, yo creo que es este. Sí, acá está.
Ojalá y la logren ver y escuchar. Les hablaba ayer acerca de la compañera Antonia Benito. Pues ella se destaca por su participación primero en esta radio Cahuinaquel, allí en Palín, Escuintla, ¿verdad? Como una de las líderes de ese medio de comunicación. Tuve el honor de compartir con ella, o sea, pues ahí sí que el honor fue mío, ¿verdad? De que fuera estudiante del curso de periodismo especializado en el quinto semestre de periodismo hace un par de años en los sábados. Y luego pues ya, pues hemos tenido una relación así de bastante cordialidad. De hecho, cuando le he pedido colaboración en cuanto a alguna plática o algo con los compañeros estudiantes, pues muy anuente a colaborar, ¿verdad? Así que debo reconocerlo. Entre otras cosas, ella no solo participa ahí en ese proyecto de Radio Cahuinaquel en Palín, sino también participa en otros proyectos, incluso a nivel de reconocimiento de la ONU, por mencionarles algo. Esta página que ven, que entiendo que la están viendo, y acá está ella justamente, ¿verdad? La página se llama Ruda y generalmente, por lo que he estado yo observando, pues se escriben acerca de periodismo comunitario, ¿verdad? Prensa comunitaria y tratan temas, digamos, que se mueven en ese ámbito, ¿verdad? Antonia es colaboradora de este medio, igual que la otra compañera que vamos a analizar, ¿verdad? Son colaboradoras de este medio. Acá hay algo que ella dice, ¿verdad? Las mujeres han desarrollado las habilidades para incidir en la comunicación con el fin de generar información desde las comunidades. Hay un videíto acá de ella, vamos a ver si lo logramos escuchar, permítame. Me reportan si escuchan algún eco. Un saludo a todas las personas que están viendo este video. Mi nombre es Antonia Benito, periodista de Radio Cahuinaquel, mujer maya Pocomán, comunicadora de la Red de Mujeres Indígenas de América Latina y el Caribe. La industria de los digitales en los territorios se da desde contar con acceso a Internet y aparatos tecnológicos. Las mujeres han desarrollado las habilidades para incidir en la comunicación con el fin de generar información desde las comunidades y perspectivas de los diferentes sectores, permitiendo visibilizar el cumplimiento o la violación de los derechos humanos. Dentro de los retos que se encuentran es la protección para las y los comunicadores y continuar informando desde las comunidades. Activo un micrófono. Bueno, ella es Antonia Benito, de quien yo les he estado platicando. Voy a ver si corro el video solo para que la puedan observar acá bien, ¿verdad? Vamos a ver. Comunicadora de la Red de Jóvenes Indígenas. Ahí está. Aquí está una foto más grande de ella. Ahí está, ¿verdad? Ella es Antonia Benito. Como les digo, es importante, ¿verdad? Y es de valorar el trabajo que periodistas como Antonia Benito realizan, por lo que ya hablábamos ayer, ¿verdad? Porque se mueven en un espacio muy difícil, muy complicado, casi siempre van luchando contra un sistema que ha establecido. Hacer periodismo comunitario es similar a hacer periodismo de investigación en nuestro país, ¿verdad? Conlleva no solo sus riesgos, sino también sus dificultades, ¿verdad? Porque no es lo mismo que te arrope, que te apoye un medio de comunicación masiva, ¿verdad? A trabajar en un medio comunitario. Te van a ver siempre de menos, ¿verdad? Sobre todo cuando vas a grandes eventos y tratas de cubrir del lado de los periodistas que tienen un respaldo de los grandes medios de comunicación. Muchas veces tienes que acreditarte, ¿verdad? Para un evento específico. Y si no perteneces a esos grandes medios, a veces ni te van a acreditar. Y si te acreditan, igual vas a encontrar dificultades o van a encontrar dificultades al momento de realizar X o Y cobertura, ¿verdad? Entonces, en ese mundo, en ese ámbito se mueven periodistas como Antonia Benito. Voy a interrumpir esto porque tengo otro material de ella. A quitar esto de acá que ya no me sirve y voy a presentarles este
otro material, permítanme. Acá está. Ahí está, entiendo que ya lo están viendo. Esta es la página de las Naciones Unidas, la página de noticias de la ONU, y vean quién aparece acá, pues nada menos que Antonia Benito, ¿verdad? Acompañada con una alta ejecutiva de las Naciones Unidas. Ella ha tenido incidencia, tal como les platiqué, ¿verdad? En proyectos de esa índole, a ese nivel, imagínense. Acá justamente nos hablan de un libro que se escribió, ¿verdad? Que escribieron periodistas valientes de países latinoamericanos. Entre ellos está Antonia Benito. Acá está el texto, ¿verdad? Pero creo que hay una nota en audio que voy a ver si se reproduce para que logren escuchar. El Grupo Mundial de Jóvenes Indígenas se planteó un gran desafío durante la pasada edición del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las cuestiones de estos pueblos originarios. Publicar un libro que reuniera las diferentes problemáticas a las que se enfrenta la juventud indígena en todas las regiones del mundo. Si avanzamos 12 meses, ese anhelo se ha materializado con la edición de una obra titulada Juventud Indígena Global a través de sus ojos, cuya presentación tuvo lugar recientemente durante la actual sesión del Foro Permanente en la sede de la ONU en Nueva York. El libro, publicado por la Universidad Estadounidense de Columbia, se divide en 13 capítulos que exploran las adversidades a las que se enfrentan los jóvenes indígenas en las 7 regiones socioculturales del planeta. Las escritoras encargadas de redactar el capítulo correspondiente a América Central, del Sur y el Caribe fueron seleccionadas por la Red de Jóvenes Indígenas de la región. El honor de escribirlo a 4 manos correspondió a Antonia Benito Tomás, maya pocomam guatemalteca, que trabaja como comunicadora y es la coordinadora de la red en el país centroamericano, y a Rayán Cristín Máximo Franca, que pertenece a la comunidad indígena Baré y vive en la Amazonía brasileña. Pese a la evidente ilusión para cumplir con ese objetivo, ambas se encontraron con un primer obstáculo: la distancia entre sus respectivos países y las dificultades para comunicarse desde sus respectivas comunidades al estar de esquina a esquina literalmente, como explica Antonia. Intentamos coordinarnos, aunque aparte de los idiomas, el otro problema que se encontró, por ejemplo, también fue el acceso al Internet, porque ella se encuentra en la Amazonía y yo, aunque tenía acceso a Internet, también la parte laboral se complicaba un poquito, el cómo poder coordinarnos para escribir. Sin embargo, logramos entendernos porque hemos compartido ya en varias ocasiones y fue así como: Antonia, mira, hagamos esto, cambiemos esto, y fue así como el libro logró surgir, aunque habían partes que estaban en portugués, otras en español, y ya la traducción en inglés ya se nos complicaba un poquito como verificar de que la información que nosotros enviáramos fuera la que se plasmara. Esta última parte del proceso contó con la participación de la Red de Jóvenes Indígenas de América Latina y el Caribe y la participación de una de las coeditoras de la publicación, Dali Ángel Pérez, zapoteca de la comunidad oaxaqueña de San Juan Jualtepec, en México. Pero la ubicación geográfica y los problemas de telecomunicaciones no fueron los únicos inconvenientes a los que se enfrentaron. Del mismo modo, era crucial averiguar cuál era la razón que demandaba la necesidad de escribir un libro sobre la mirada de la juventud indígena. Lo que quisimos plasmar en el libro fue lo difícil que ha sido el que existan organizaciones que puedan ir rescatando el tema del idioma, el tema de la propia forma de vida de los pueblos indígenas, y luego de la parte local y la parte regional, llegar a la parte internacional. Quisimos plasmar que los jóvenes, a pesar de que no entendían el inglés, querían incidir en espacios internacionales como el Foro Permanente. El capítulo que Antonia y Rayán acabaron escribiendo ahonda en un abanico de temas como la migración, la discriminación, la salud sexual y reproductiva. En relación con este último tema, explicó que la Red de Jóvenes Indígenas trabaja actualmente en Brasil en un plan de salud con vistas a expandirlo al resto de la región. Pese a la rica variedad de temas que aborda el libro, en su opinión quedaron pendientes de tratar algunos asuntos como la criminalización de líderes comunitarios, la falta de apoyo a los comunicadores de las radios comunitarias o la importancia de la educación bilingüe.
que si bien es cierto, ahora ya en los países, en algunos países en América Latina ya se considera el tema de educación bilingüe, hace aproximadamente más de 20 años en mi municipio, por ejemplo, era el romper la brecha de decir, bueno, no está en el pensum de estudio, pero nosotros vamos a dar clases, por ejemplo, en idioma Pocomam. Y Antonia predica con el ejemplo participando cada lunes y miércoles en un noticiero hablado en idioma Pocomam, como parte del trabajo de expansión de su lengua. Siga escuchando Radio Cognate. Es momento de presentarle las noticias locales. Ahora que me llega Sánchez y más, Emilio Corres, la Nemrish, que van la Winactaque de San Jorge. Es un espacio que se ha ido desarrollando desde hace más o menos 5 años o un poquito más, porque si algo es cierto es que yo entendía el idioma Pocomam, pero no lo hablaba. Entonces, ya con el noticiero yo vi y el director de la institución, el licenciado Carlos Gómez, pues vio la necesidad en algún momento de decir, bueno, hagamos un noticiero en idioma Pocomam porque la gente que está en casa también quiere escuchar su idioma. Una lengua que, según nos explica, corrió el riesgo de desaparecer hace 20 años. Ahora existe una comunidad lingüística Pocomam, una institución que pues realiza trabajos de fortalecimiento, pero que varios de los analistas también le atribuyen el rescate a la asociación Kawinakel, porque trabajamos desde la educación, comunicación y vemos de que las personas se han empoderado. ¿Y cómo lo hacemos evidente? Porque ahora vemos jóvenes en las calles, por ejemplo, saludando en idioma Pocomam, comprando en idioma Pocomam, vemos negocios con nombres en idioma Pocomam, entonces son varias las formas en que se hacen evidentes y en algún momento pues también trabajamos a través de las redes sociales. Aunque no se tienen cifras exactas, Antonia calcula que su comunidad se compone de más de 62.000 habitantes, pero señala que pese al trabajo de concienciación realizado para rescatar parte de la identidad y el de elementos clave como el idioma, la indumentaria o las prácticas espirituales, el racismo y la discriminación han conducido a que parte de la población no se identifique como Pocomam. En las mismas redes sociales en algún momento hemos observado algunas personas que dicen ¿para qué están hablando el idioma Pocomam si el inglés es sumamente importante? O en algunos momentos, por ejemplo, los mismos estudiantes se sienten como vulnerados al hablar su idioma, tal vez en la calle. Entonces, la parte de concientización ha recaído más en las instituciones y el hecho de que, por ejemplo, en algún momento los maestros no hablen el idioma Pocomam dentro de los salones de clases cuando hay un enorme porcentaje de alumnos, o al menos más de 10 alumnos de 30 que hablan el idioma Pocomam, pero que no se imparte las clases en el mismo. Antonia y sus compañeros contemplan como uno de sus futuros retos traducir el libro al español y posteriormente a los idiomas indígenas. Como también hemos hecho evidente de que ha sido uno de los retos, por ejemplo, existe la Declaración de Pueblos Indígenas, sin embargo existe en idioma español, en inglés, en portugués, pero no existen los idiomas mayas, entonces va a seguir siendo un reto el poder trasladar los documentos a los diferentes idiomas originarios, no únicamente mayas ni de América Latina. Junto a ese desafío hay que añadirle otro, la posibilidad de escribir un segundo libro con sus compañeros de la Red de Jóvenes Indígenas para América Latina, aunque reconoce que actualmente están trabajando sobre el enfoque de esta publicación. Hemos estado hablando con unas compañeras el hecho de, por ejemplo, el tema de alimentación. Entonces, desde las propias formas de alimentación de los pueblos indígenas, podría ser por ahí. Sin embargo, todavía estamos observando desde qué enfoque, ángulo quisiéramos cómo enfocarlo, pero sí existe la posibilidad. Ahí está entonces, ella es Antonia Benito, ¿verdad? La verdad es que uno se siente orgulloso al escuchar y observar la participación de estas mujeres jóvenes, valientes, y sobre todo porque son orgullo de nuestra universidad y son orgullo de nuestra Escuela de Ciencias de la Comunicación. Pueden escuchar ustedes una facilidad de palabra, una elocuencia en sus ideas, cómo se expresa, ¿no? En esta nota, ¿verdad? Que le hacen desde la página de Noticias de las Naciones Unidas acerca de ese libro que escribieron junto con esta red de jóvenes de América Latina, jóvenes indígenas de América Latina, algo así se llama el proyecto, y en coparticipación con pues una colega suya de Brasil, según entiendo, ¿verdad? Entonces, eso es para mostrarles algo. La otra persona que quiero que analicemos con este tema
se llama Norma Sancir. Ya les había platicado también y voy a presentarles acá, ¿verdad? Para hablar un poquito de Norma Sancir. Permítanme, vamos a ver, acá vamos a comenzar por esto. Norma Sancir también colabora con esta página que se llama Ruda, ¿verdad? Que ya dijimos, hace periodismo comunitario. ¿Y quién es Norma Sancir? Bueno, es una mujer indígena maya Cachiquel, ¿verdad? Es comunicadora social, vive en Camotán, Chiquimula, ¿verdad? Y se ha dedicado a la comunicación con énfasis en pueblos originarios y comunidades lingüísticas en el país. La razón por la cual lo hace, dice, es porque es descendiente de padres y madres cachiqueles y siente ella un compromiso que reafirma al estar aquí colaborando con esta página. Y luego, pues, acá nos muestran algunas de las notas que ella ha escrito, ¿verdad? Esta se llama La salud y nutrición del pueblo maya Chortí y el inminente peligro ante la falta de agua, ¿verdad? Acá está la nota, ¿verdad? Escrita por ella, ¿verdad? Para esta colaboración que tiene con esta página, ¿verdad? Y bueno, comenzamos platicándoles acerca de quién es Norma Sancir. En 2000, ¿qué fue? 2014, más o menos por ahí, ocurrió un suceso en esta área donde ella se mueve, que es el área del oriente del país, específicamente el área de Zacapa, Chiquimula, para ser más específicos, el área Chortí, como le llaman. Y sabemos que en esa área existe mucha conflictividad, ¿no? Sobre todo por la necesidad que existe en muchas de las comunidades. Para nadie es un secreto que cuando se habla de desnutrición infantil y desnutrición crónica infantil, el referente que tenemos es Camotán y Jocotán en Chiquimula, tristemente, ¿verdad? Y luego alrededor de esto también hay otros temas como la minería, ¿verdad? Que hace algunos años se viene agravando, ¿verdad? En la región, porque no solo los recursos naturales son escasos, sino que con este tipo de proyectos, estos se escasean aún más, ¿verdad? Entonces, en una ocasión, en 2000, ¿qué fue? Ahora les voy a mostrar esto. Vamos a ver por dónde comenzamos. Vamos a comenzar por acá. Acá hay una nota de Prensa Libre, ¿verdad? Vamos a ver de qué año fue. 22 de septiembre de 2014. Sí, justamente, ¿verdad? Dice el titular, dejan libre a periodista Norma Sancir, ¿verdad? Detenida en Chiquimula. A Norma la detuvieron justamente cuando estaba cubriendo, ella es Norma, la chica que está ahí, cuando estaba cubriendo una protesta, ¿sí? Vamos a ver. Permítanme, desactivo esto. Los bloqueos entre Camotán y Jocotán en Chiquimula dejaron varios heridos, entre ellos varios agentes de la Policía Nacional y capturados. Las 5 personas quedaron en libertad y entre ellas estaba Norma Sancir, la periodista, ¿verdad? Y otras personas que fueron detenidas durante una protesta, repito, donde pobladores de la región estaban, entre otros temas, protestando por pues la falta de servicios básicos, ¿verdad? Temas como la minería, pero específicamente, si no mal recuerdo, estaban protestando por el tema polémico en su momento de una ley que se quería aprobar en el Congreso de la República que tenía que ver con, pues, algo así como la adquisición de abonos, pesticidas y todo eso, y querían crear una especie como de monopolio, la famosa ley Monsanto, una cosa así, que creó polémica no solo en Guatemala, sino en otros países de América Latina, ¿verdad? Entonces, esa era también parte de las protestas de los pobladores durante esa manifestación. Voy a seguirles presentando. Acá está, ¿verdad? Después de que Norma estuvo presa, a ella la liberaron, si no estoy mal, a las, no sé si pasó 24 o 48 horas, un poquito más, en la cárcel, ¿verdad? Obviamente tuve el apoyo de abogados mayas, ¿verdad? Que inmediatamente recuerdo yo ese suceso, al enterarse de la noticia, pues se pusieron a disposición para apoyarle en la parte legal. Y luego, pues, esta noticia de Prensa Comunitaria. Prensa Comunitaria, se lo recomiendo, es un medio alternativo también digital, ¿verdad? Un medio que hace prensa comunitaria, valga la redundancia, y que aborda este tipo de temas.
Pues acá esta nota, ¿verdad? Observen a policías que detuvieron arbitrariamente a la periodista Norma Sancir, ¿verdad? Y acá está la nota, ¿verdad? Que dejaron libres a estos policías, seguramente por falta de méritos, ¿verdad? Acá dice, acusados por abuso de autoridad en la captura de Norma Lila Sud Sancir, periodista comunitaria, durante la cobertura en las manifestaciones en el puente Jupilingo, en la frontera del Florido Chiquimula, el 18 de septiembre, oigan ustedes, de 2014, ¿verdad? Y acá está pues parte de la nota, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó esa vez, ¿verdad? Durante ese año, ¿verdad? Aquí está la nota, no vamos a profundizar por cuestión de tiempo. Lo que sí quiero hacer mención, ¿verdad? Y hacerles conciencia e insistir en que el periodismo comunitario, ¿verdad? Pues se complica cuando es practicado por mujeres, ¿verdad? Tiene una complicación bastante mayor. Imagínense, si a los hombres pues les es difícil hacer periodismo, imagínense a las mujeres, es doblemente complicado, ¿verdad? Insisto, sobre todo cuando no se tiene el respaldo de pues un medio de comunicación fuerte, un medio de comunicación masiva, ¿verdad? Muchas veces se hace por el mismo compromiso que sienten las periodistas con sus comunidades, porque no crean que haciendo este tipo de periodismo pues uno se hace millonario, para nada, ¿verdad? Muchas veces es ese amor, ¿verdad? Y la conciencia social que se tiene y de una u otra forma aportar con su trabajo, con ese granito de arena, a que las comunidades vivan algún día un poquito mejor, ¿verdad? Porque si no salen a la luz los temas de pobreza, de desnutrición, de violencia, etcétera, nadie se da cuenta, ¿verdad? Y los gobiernos pasan desapercibidos y sin ponerle atención a esos problemas. Ahí es donde la prensa, ¿verdad? Y sobre todo la prensa alternativa, la prensa comunitaria, juega un papel importante. Dar a conocer esos temas para verse así, de esa forma, medio les ponen atención, ¿verdad? Porque los niños desnutridos solo son noticia cuando quieren aprobar préstamos millonarios en el Congreso de la República. Ahí sí, ¿verdad? Vemos las fotografías en los grandes medios de comunicación masiva, pero luego se olvidan de ellos, ¿verdad? Y viene el dinero y al rato nos preguntamos dónde está también ese dinero, ¿verdad? Entonces, para que vean cómo se maneja la situación. Voy a presentarles, y ojalá que me corra bien este último material, donde Norma Sancir justamente hicieron una documental, ¿verdad? Después de ese suceso, después de que la capturaron, hicieron una documental en donde ella cuenta, ella da su testimonio de qué pasó, ¿verdad? Qué es lo que vivió en la cárcel y da su punto de vista acerca de lo complicado que es hacer este tipo de periodismo. Así que, por favor, con el entusiasmo que nos muestra ahí en cámara Iván David, Mateo, espero que así todos miren este material. Fueron 2 días de manifestaciones en todo el país. Las demandas eran leyes a favor de los pueblos indígenas. Yo estaba cubriendo las manifestaciones del pueblo Maya Chortí en Chiquimula, cerca de la frontera con Honduras. El 18 de septiembre del 2014 me despertaron con la noticia que estaban desalojando el puente Jupilingo. Salí corriendo. Al llegar al lugar todo era un caos, habían patrullas estacionadas, la gente salía corriendo, se miraban desde muy lejos las nubes de humo y se escuchaban las descargas de gas lacrimógeno. Yo soy Norma Sancir, soy periodista comunitaria. La comunicación alternativa es mi trabajo y es mi manera de luchar. Mientras caminaba, tomaba fotos con mi celular. De repente me rodearon los policías y escuché el primer grito. Captúrenla, revísenle, revisen los mensajes, las llamadas que hizo, tómenle fotos. 2 mujeres policías me llevaron. Tuve miedo que me pegaran. Me hicieron correr con las esposas, seguían lanzando gas. ¿Por qué me están arrestando? Les dije, soy periodista.
Están violando mis derechos. Yo me dijeron, te vamos a sacar la mierda, vas a saber lo que es bueno. Mejor me quedé callada. Pasamos por 2 comisarías y no me decían la razón de mi detención. Sentía miedo, seguían tomándome fotos y me insultaban. Todavía escucho las puertas de hierro que se cerraron atrás mío, los candados. Todavía escucho los gritos y los ruidos. Me sentía secuestrada, encerrada en otro mundo, donde no sabes lo que va a pasar, donde un ruido significa todo, pero también no significa nada. En la noche me quedé sola. Sentía que estaba aislada, incomunicada, alejada de mis amigos y mis compañeros. ¿Será que vendrán a buscarme? ¿Sabrán a dónde me llevaron después del juzgado? Esa sensación de no saber nada. Soy periodista, les dije, y no les importó. Me arrestaron, me tomaron al menos 30 fotos a mí, a mi carnet de prensa, me quitaron el equipo, el teléfono, todo. ¿Por qué iban directo hacia mí? Yo soy periodista, sé cómo tratan a los que exigen derechos y hacen denuncias. Ellos nunca quieren que se sepa lo que ocurre ahí. A los medios no querían dejarlos entrar. Si yo no sacaba una nota, una fotografía, un enlace radial, nadie iba a saber lo que pasaba ahí. Desalojos violentos en contra de comunidades indígenas. Estuve encerrada en los Jocotes Zacapa 4 noches con otras 20 mujeres, en una celda fría sobre el suelo. Tenía miedo, no podía dormir, el tiempo no pasaba. Tenía terror pensando en que armaran un caso en mi contra y no poder salir. Al fin estuve frente a un juez. Atentado y desorden público, me dijo. Se tardaron tanto porque tenían que armar mi caso para incriminarme. Al 5.º día quedé libre y pude abrazar a mi familia y compañeros. No pudieron demostrar nada. Todo era una farsa. Yo soy Norma Sancir, soy periodista, soy inocente y sufrí en carne propia la criminalización. Perfecto. A ver, yo me quedo con una frase, todo lo que dice Norma de lo que vivió, ¿verdad? Durante y después de su cobertura, me quedo con algo que ella dice y les invito a que reflexionemos y luego les doy la palabra. Yo sé que están ansiosos ustedes también de participar. Dice, si yo no sacaba una nota de allí, nadie sabría lo que allí pasaba, ¿verdad? Desalojos violentos, etcétera, etcétera, contra los campesinos, contra la gente pobre de esa región. Ningún otro medio estaba presente más que solo ella, ¿verdad? Entonces yo me quedo con eso y bueno, les doy la palabra. ¿Qué opinan de lo que hemos platicado el día de hoy? De estos 2 ejemplos de valientes mujeres periodistas. Por supuesto que hay más. De hecho, en la agenda tenía de último platicarles de mujeres reporteras que hay en los medios de noticias. Si ustedes se revisan y cuando hagan su trabajo en grupo, pues se van a dar cuenta. Reporteras, editoras, presentadoras de noticias, etcétera. Pero vale la pena analizar este caso de estas periodistas porque, insisto, el ámbito en el que ellas se mueven es totalmente diferente. No es lo mismo llegar a Noticiete y me siento y a veces engallo, ¿no? Porque no tengo incluso la formación, ¿verdad?
como periodista y menos sé lo que pasó en el día, ¿verdad? Y por eso es que batean muchas veces cuando tienen que improvisar a presentar las noticias de la emisión estelar. Eso es diferente, ¿verdad? A lo que ellas hacen. Así que yo ya hablé mucho y pues es momento de que ustedes se expresen, que den su opinión, ¿verdad? Acerca de lo que hemos platicado con el ejemplo de estas dos periodistas. A ver, ¿quién va a ser el primero? Mauricio, adelante Mauricio. Talik, buenas tardes. Bueno, yo en opinión propia creo que, aunque sé que el punto esencial de este tema es la mujer en sí y pues se hacía también alusión a lo de la cuestión de las lenguas mayas, los idiomas mayas. Creo que de por sí el ejercer la profesión de periodismo y el tener el derecho y la libertad ética de escribir y de poder hacer investigaciones bien profundas como lo es con el periodismo en este caso periodismo radiofónico, en general, eso es algo bastante riesgoso. O sea, somos como que bien valientes a nosotros tomar esta carrera en cierto sentido, ya que toma un riesgo es un riesgo demasiado elevado al momento de hacer las investigaciones. Entonces yo creo que, como dicen a veces las abuelitas, ¿verdad? A veces la ignorancia es la felicidad y es la salvación. Pero lamentablemente nuestra carrera no precisamente es para eso, ¿verdad? Sino que es para realmente ser imparcial y llegar a los ciudadanos, y en dado caso ejercemos el lado del periodismo, ¿verdad? Creo que hay que ser imparciales y siempre decir la verdad como tiene que ser, ¿verdad? Y creo que sí, es un riesgo bastante elevado el que corremos a nosotros ejercer la profesión. Es a mi punto de vista. Gracias, Mauricio. Araceli Noemí Marroquín, adelante. Buenas noches. Así como decía mi compañero, estos dos periodistas, el tener el valor de pues hacer públicas las noticias, de que es tener más el criterio y también ¿cómo se dice? El valor para poder, en realidad ellas tienen la información y el decir, o sacrifico mi vida o pues mi persona para que esta noticia se llegue a saber, porque si no la digo yo, no la dice nadie más, o simplemente me quedo callada y salvo mi vida, o mi pellejo más bien dicho. Y el tener el valor de venir y hacer algo de que uno sabe que ningún medio de comunicación va a ser porque está vendido, es la verdad muy respetable para ellas. Muy bien, gracias. Muchas gracias por sus opiniones. ¿Alguien más? ¿Qué tal? Buenas tardes o noches a todos. Adelante. Bueno, yo solo quería compartir algo igual cuando estaba yo en el proceso como de escoger carrera de locución o periodismo, lo primero que me dijo mi mamá, recuerdo que pues al final si no vayas a estudiar como periodismo porque te van a matar, ¿va? Y yo así como que a la madre, ¿verdad? O sea, desde ya uno sin estar metido en la carrera, pues como ella sabe que soy bien aventado y si ve que yo me voy como a tirarme a reportaje y yo me voy a ir a meter a un lugar donde sé que las personas no van a ir, ella me dijo, no, mejor no lo hagas, seguí algo donde puedas como, no sé, igual comunicarte con las personas, pero que resguarde tu vida y así como que, no sé. Luego al final como que no me guié tanto, sino que fue por el pensum que me llamó más la atención locución, pero sí fue algo como digo yo, si alguien te lo dice que no está metido en la carrera, pues imagínate a alguien que está en la carrera y sabe que es peligroso, pues, o sea, es como que aún peor, pienso yo, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Igual lo que debe saber tu mamá, que igual vas a ser comunicador y que en cualquier momento puedes parar haciendo periodismo. Y aprovecho para contarles de los reporteros que hacen noticias en radio actualmente. Fíjense que los que lo hacen mejor son los que han estudiado locución. Y rapidito les digo por qué, y eso lo dejé yo plasmado cuando hice mi tesis en el 2000, del 2003 al 2005, imagínense. Ya en ese tiempo, incluso una de mis
de mis recomendaciones era esa, ¿no? Iba en esa línea, que los estudiantes de locución y periodismo, sobre todo, tenían que ir aprendiendo cómo ser integrales ya en ese tiempo, es decir, cómo saber de dicción, digamos, los periodistas, cómo saber de locución, dicción, articulación, ¿verdad? Todo lo que ustedes ven en su carrera, y los locutores saber también de periodismo, porque ya en ese tiempo ya se miraban luces en el horizonte que en menos de 5 años, recuerdo que puse en una de mis recomendaciones, la situación iba a cambiar, y que de andar, por ejemplo, un equipo de 3, 4 personas para un noticiero de televisión, un camarógrafo, un reportero, un sonidista, si se necesitaban luces, pues el que veía las luces, ¿no? O al menos 2, porque aquí tampoco se llegó a ese extremo, pero al menos 2, camarógrafo y reportero. Ya en ese tiempo yo decía que en menos de 5 años la situación iba a cambiar y se iba a necesitar más que una persona para poder hacer ambas cosas, ¿verdad? ¿Y quién iba a decir que con un buen teléfono inteligente podemos hacer un trabajo aceptable, ¿no? Imagínense ustedes, y lo hace solo una persona. Y ahora lo vemos, o sea, ustedes ven que en el noticiero Guatevisión, por ejemplo, que es el que yo veo de vez en cuando, algunos de los reporteros que salen ahí son los que escriben para Prensa Libre. Y algunas de las notas que ellos pasan ahí son las mismas que el otro día leemos en Prensa Libre, ¿verdad? Entonces, así es, o sea, esa es nuestra realidad, ¿verdad? El famoso periodista integral, completo, el periodista 2.0, se dicen autollamar algunos, para que suene bonito, digámosle más fácil y más práctico, ¿verdad? El periodista que tiene que hacer de todo, ¿verdad? O el comunicador que tiene que hacer de todo, ¿verdad? Y así son las cosas. Voy a dar la palabra a dos opiniones más, ¿verdad? Por cuestión de tiempo. Oscar Samuel levantó la mano, adelante. Buenas noches, Lick. Pues yo creo que Adelante. estoy un poquito, no sé si lo que voy a transmitir se va a escuchar bien, pero creo que el ir a buscar este tipo de reportaje también pone en riesgo la vida de los periodistas, ¿verdad? Y aún sabiendo en el país en el que estamos, aún sabiendo que la corrupción nos invade, que como lo leíamos en el documento de la tarea del día de ayer, que sabemos que es un monopolio, sabemos que las opiniones directamente que se escuchan están totalmente sesgadas. Creo que el arriesgar nuestras vidas para ir a sacar una noticia como esta es bien complicado y es un poquito como pegarse un disparo en el pie solitos, ¿verdad? Porque uno sabe que la noticia que uno va a exponer no va a salir en los medios nacionales, no va a ser una noticia que pueda ser publicada, ¿verdad? Entonces sí es un poquito arriesgado. Para hacer, creo que un periodismo como el de ella, es necesario salir del país, ¿verdad? Para ir a hacer un periodismo tal vez un poquito más altruista, ¿verdad? Porque en el país en el que estamos, como le comentaba, por la corrupción, por todo esto, es bien complicado. Hay una línea muy delgada en la que si nos pasamos, podríamos poner en riesgo hasta nuestras propias vidas por una noticia que al final no va a salir publicada porque no les conviene a ninguno de los medios de comunicación que ya están establecidos. Sí, tristemente así es, Oscar, gracias, así es. Más adelante, para cerrar la primera unidad, hay un temita ahí de periodismo investigativo, ¿verdad? Y vamos a ver qué se está haciendo en radio, si es que se hace algo. Ahí vamos a platicar un poquito del riesgo que se corre, Oscar. Y le adelanto, uno de los referentes del periodismo en Latinoamérica, si no es que el principal referente, Gabriel García Márquez, dijo en una de sus tantas frases célebres que dijo que un periodista es solo un periodista, no es ni un fiscal ni es un juez, ¿verdad? Mucho menos un policía. ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces el riesgo está en querer asumir esos papeles, ¿verdad? O sea, pasar esa línea que mencionaba Oscar e ir tras el ladrón, pues, o sea, no me conformo con informar, ¿verdad? El asalto, sino que quiero capturar al ladrón, ¿verdad? Llevarlo ante el juez y si es posible, yo mismo quitarle el martillo al juez y condenarlo, me explico, ¿verdad? Eso por una parte. Por otro lado, él también dijo que cuando veamos que está en riesgo nuestra vida, hasta ahí llego, pues no vale la pena por nada del mundo arriesgar su propia vida. Ningún medio se los va a agradecer y ya lo hablamos, ¿verdad? En un par de clases antes. Si te mueres, te recuerdan una semana sin mucho.
y luego ya nadie se acuerda de ti. Y poníamos el ejemplo del pobre periodista que le cayó un tetunte cubriendo una explosión del volcán de fuego, el Pacaya, si no estoy mal, el famoso Aníbal Archila, que tuve el placer de conocerlo, ¿verdad? Que en paz descanse. Pero nadie se acuerda de ellos, el reportero X, etcétera, más que otros que han muerto, ¿verdad? Cubriendo noticias, ¿verdad? Fotógrafos incluso también, ¿verdad? Entonces, no vale la pena. Vamos a terminar con la opinión de Werner. Adelante, Werner José Wellman, Salvador. Gracias, Dick. Solo para terminar de comentar, y sí es bastante lamentable que se tenga este pensamiento y que sea esta la realidad que se vive sobre el periodismo en Guatemala, que cada uno de ellos peligra, su vida peligra por el trabajo que hacen, el periodismo independiente, y de cómo sacar a luz la verdad de estas personas que prácticamente hacen lo que quieren con el dinero. Como decía Samuel, es como pegarse un tiro en el pie, pero más de algún sacrificio hay que hacer para que la verdad salga a luz. Así es. Y hay que saber bien dónde informarse, para que no nos den atol con el dedo, como dicen. Muy bien. Así es, Werner. Alguien lo tiene que hacer, ¿verdad? En países como el nuestro eso es necesario, ¿verdad? Si no fuera por el periodismo independiente, imagínense cómo estuviéramos. Si la prensa independiente no hubiera sacado los sucesos de 2015, ¿ustedes creen que hubiera pasado mayor cosa? No, ¿verdad? Claro, se contó con el apoyo de la CICIG, pero muchos de los temas que salieron a la luz salieron por investigaciones periodísticas que luego tomó el MP y la misma CICIG para judicializarlos, ¿verdad? Así que por eso les digo, la prensa es tan importante y está, repito, ya lo dije, pero lo repito, podría ser pregunta de examen incluso, la prensa está calificada o catalogada como uno al nivel de los poderes del Estado, de los pesos y contrapesos, ¿verdad? En un Estado que se precie o que diga ser o vivir en democracia, ¿verdad? Así estamos. Les agradezco su participación. Me gustó mucho, ¿verdad? Y así es como tienen que, pues, ser el ideal de las clases, ¿verdad? Eso es lo que anhelamos nosotros como docentes, ¿verdad? Que haya participación del estudiante, porque nosotros no lo sabemos todo, ¿verdad? Muchas veces nosotros aprendemos de ustedes y pues mucho más de lo que les podamos enseñar. Y bueno, qué bueno que el tema estuvo de esta forma. Lo vamos a dejar hasta acá. El próximo viernes, repito, nos reunimos acá y previo el tema central va a ser la comprobación de lectura de las estrategias de manipulación, ¿verdad? Del señor Chomsky, que ya las analizamos, pues creo yo que con abundancia estamos listos para esa prueba. Las par de clases de la próxima semana, pues cerramos ahí con un par de temitas que quedan pendientes y uno de ellos, repito, es justamente periodismo de investigación, que es un tema muy amplio, ¿verdad? Incluso de un semestre completo o de un curso, de una carrera, ¿verdad? Pero pues vamos a ver así, pues a grandes rasgos, generalidades del periodismo de investigación. Les agradezco, cuídense mucho entonces y nos vemos y escuchamos el próximo viernes. Feliz noche. Gracias, Lee. Feliz noche, tarde. gracias. Feliz tarde. Adiós.